Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches para todos y para todas las personas que nos encuentren por medio de este canal. El día de hoy voy a acompañar a Carlos Riveros, quien me ha permitido entrevistarle el día de hoy para un primer podcast en el que él va a compartirnos de ahora en adelante un montón de información de mucho conocimiento que tiene disponible para todas las personas que nos van a ayudar no solamente en procesos empresariales, también en desarrollo personal y en muchas cosas. Así que agradecerle mucho a Carlos por tomar esta decisión de compartir conocimiento, que es una responsabilidad que tenemos cuando adquirimos y cuando nos nutrimos en muchas formas. Entonces, gracias por ese proceso, Carlos, y me gustaría que, bueno, que me contaras un poquito de ti, que le contaras a todas las personas por qué llegamos a esta decisión. Bueno, un saludo para todos. Hola, Ana. Eh, yo, yo soy ingeniero civil, digamos, de profesión, pero eso no es lo único que me define, pero sí es gran parte de lo que yo he vivido. Yo empecé una carrera de construir proyectos y a medida que yo iba avanzando en mi camino, me daba cuenta de que había algunas ausencias de conocimiento. Por un lado, administrativo, por otro lado, de proyectos, por un lado, de liderazgo y de manejo de personal. Entonces, a lo largo de los años, yo empecé a capacitarme, a estudiar en universidades formales, posgrados, algunos cursos más cortos, algunos seminarios y también pues la experiencia que te va dando el camino recorrido, las conversaciones con las personas, pues van formando como un conjunto de conocimientos. Entonces, hace algún tiempo, pues yo empiezo a querer compartir y transmitir eso que he aprendido y escribo unos primeros libros. Pero hay una manera más rápida y más express de compartir y es grabarte y es ponerlo en audio, porque hay muchas personas que consumen un libro, pero hay otras que les gusta consumir un podcast o un video. Entonces, por eso estamos acá sentados hoy. Qué bien, y me parece muy chévere porque nos hablas de toda esa trayectoria que has tenido con tus estudios, con los proyectos que has realizado y de cómo esto nos termina acá. Pero bueno, esa es toda esa línea que tenemos que la vamos a ir tocando ahorita, no solamente como en el resto de los podcasts, sino ahorita también. Pero antes también me gustaría preguntarte, ¿cómo podrías definir o quién es Carlos cuando se apaga el portátil, cuando se cierran los correos y cuando nos quitamos el casco? ¿Quién es Carlos Ulloa? Pues Carlos Riveros es, o más bien yo soy un hombre de familia, una persona familiar. em, Soy un creyente de un ser superior, de Dios, del universo, que nos protege y que nos está acompañando en todo lo que vivimos. Soy una persona que pues como lo podrás concluir el que esté escuchando, y es que me encanta estudiar. Entonces, gran parte de mi vida ha sido formarme a través de ir a un aula, formarme con charlas, formarme con libros, con podcasts, con seminarios, o sea, donde yo veo un conocimiento que me atrae, yo estoy allá. Em, Soy un buen amigo, me gusta, no soy de muchos amigos, pero sí tengo un grupo muy cercano. A mí, Ana, me encanta el humor. Para mí no hay un solo día en que yo no busque la risa y que no busque la risa en los demás. Eso hay veces es difícil de manejar en el ámbito laboral, pero sí una risa con respeto, no la burla sobre, sino encontrarle el humor y la gracia en todo lo que, todo lo que vivimos y en especial cuando estamos viviendo problemas. Entonces, pues no sé si es suficiente o me quieras preguntar, me puedo abrir Y es ahí a responder. suficiente y es muy chévere porque me da la línea de cómo preguntarte, ¿no? Estamos hablando ya de esas dos líneas, de esa parte integral que ya eres, que es todos los conocimientos que has adquirido, todos los proyectos que has llevado y cómo has visto realmente cómo en cada etapa de tus proyectos que lideras, que todo, puedes unir a esa persona, ¿no? A ese ser que ríe, que sostiene esa mano amiga, a ese ser que, bueno, que de alguna manera se lleva también una parte emocional. Entonces, ¿en qué momento o cómo fue ese momento en que llevas a querer cambiar esas formas de liderar?
a querer llevar esas partes de cuidado y de protección de la amistad, de cuidado desde la risa, a esos procesos de liderazgo? ¿En qué momento decides cambiar esos procesos de liderazgo que se conocían antes en los proyectos que sueles llevar? Pues yo no creo que seguramente hubo un punto de quiebre, pero yo no lo puedo identificar fácilmente. Más bien fue la conclusión de lo típico es que uno separe mucho lo laboral y lo personal. Okay. Sí, entonces lo más normal es que es el mismo individuo, pero en lo laboral se comporta de una forma más rígida, más seria, sí, más formal. Y, y en lo personal, em, pues puede ser ahí sí quién es. Y entonces, si hablando, por ejemplo, un tema de humor, pues entonces ahí sí muestra su buen humor, pero en lo laboral no está bien visto. Entonces, a medida que pasan los años y yo empiezo a interactuar con personas que tengo a mi cargo, con pares, con jefes, con clientes, yo empiezo a ver que el llevarlo personal de una forma respetuosa y de una forma incluso casi cariñosa hacia los demás, eh, convierte cualquier problema en una potencial solución. Eh, por ejemplo, algo también que he experimentado y he vivido a lo largo de los años es que, por ejemplo, los clientes se molestan no por el problema en sí, sino cuando tú no le comunicas en forma temprana y adecuada qué está ocurriendo. Entonces, al observar todo eso, yo empiezo a ver que uno puede tener una perspectiva más grande y mejor si, si no funcionas como partes separadas, sino logras funcionar como un todo. Y al funcionar como un todo, tú integras tu conocimiento, tu técnica, tu táctica, tu estrategia, tus habilidades, tus competencias, tu estilo. Con eso consigues grandes metas. ¿Qué transformaste, qué conseguiste cuando empezaste a generar esos cambios en tu liderazgo? ¿Qué se transformó en esos proyectos, en ti, en tu equipo? Pues yo lo primero que empiezo a observar es que los equipos me empiezan a copiar más, o sea, los equipos que estaban a mi cargo empiezan a alinearse de una mejor manera y a seguir como esa visión que tenemos todos. Ujú. Al principio, pues uno entiende que cuando uno tiene personas a cargo, como que hay que tener mucha autoridad y hay que tener distancia y el proceso y la norma, que claro, hay que tenerlo, pero el liderazgo y el ser jefe, con eso no es suficiente, ¿no? Eso empodera a lo mismo que el cargo o el rol que te ponen, pero para que te siga un equipo grande o pequeño, hace falta más. Y ese más normalmente lo pones tú desde tu estilo personal, tus habilidades y tus competencias. Súper. Qué te hace levantar a ti en el hoy, en el aquí, en el ahora, todos los días a seguir queriendo liderar equipos, a seguir queriendo liderar tus proyectos? Pues a mí, por un lado, me despierta y me levanta cada mañana, pues mi familia. Sí, o sea, y yo creo que el poner eso de primero, entonces el trabajo no le importa, no, 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 pero uno sí tiene que tener prioridad, ¿sí? Entonces, primero el de arriba, tu familia, tu propio ser. Eso tiene que estar bien para que o sea, y lo interno tiene que estar bien y tiene que estar armadito para que lo externo se dé. Por supuesto, hay que tener cariño. Yo hace unos días hablaba de la motivación con alguien y este alguien me decía, es que necesito que me motiven. Y yo considero que la motivación no es externa, la motivación va de adentro hacia afuera. Entonces, el tú levantarte con ganas para hacer lo que haces, necesitas tú que tu motor de adentro esté funcionando y se ponga a moverse para que tú te muevas. Entonces, por supuesto, uno tiene que encontrarle gusto y amor a lo que hace. Si tú trabajas solo por un salario, digamos, por una remuneración económica, va a ser muy difícil que la motivación esté de adentro hacia afuera y ahí sí la única motivación que tú tienes es la económica. Entonces a mí me motiva que a mí me gusta lo que hago, lo hago bien y le tengo mucho cariño a lo que hago. Y
Encontré hace algún tiempo que uno de mis grandes talentos es el comunicar. Y el liderazgo está íntimamente ligado al comunicar. Finalmente, yo todo lo que estoy, todos los días lo que estoy haciendo en gran parte de mi día es hablando. Es hablando con mi equipo, de los proyectos, de sus vidas personales, de la visión de la empresa, del cliente, pero hablando y comunicando. Y eso me parece muy chévere, llegamos a ese punto porque ya vemos, ya noto todas esas habilidades que tienes para comunicar, para liderar, para todo eso. Y me gustaría que le contaras a las personas que están acá y que esperamos que se queden y sigan escuchándote, que les cuentes qué quieres compartirles acá, cuál es la intención, qué deseas que ellos encuentren en este espacio. En este espacio, la idea es que nos encontremos a través de lo que nosotros hablamos y de lo que compartimos, que cada uno se encuentre con su interior, que cada uno aprecie lo que sabe, lo que tiene y lo que desea, que entienda que eso que tiene como en su paquete de herramientas, su profesión, su labor, su saber, su arte, lo puede llevar a cualquier ámbito de la vida siendo respetuoso, siendo formal. Que entienda que en el trabajo no solo la parte técnica es importante, que lo es, ¿sí? Pero para que esa parte técnica, para que ese conocimiento pueda plasmarse en algo exitoso, tiene que haber un sello personal. Y que además, si trabajas dentro de una organización, pues el sello personal tiene que estar alineado con el sello de la organización. Vamos a hablar mucho de proyectos. Yo soy un experto en proyectos. Entonces vamos a hablar de los fundamentos, de las fases, del ciclo del proyecto, de qué es un proyecto, ¿no? Porque entonces yo estoy hablando de proyectos y dicen, ah, no, va a ser una charla solo de puentes y de edificios para la ingeniería. No, un proyecto es unas vacaciones. Vas a irte a Europa, Ana, en 6 meses. Entonces, si vas a hacerlo de la forma que debes hacerlo, tú vas a hacer un presupuesto, vas a saber, sabes con cuánto dinero cuentas, entonces eso te va a determinar que te puedes ir 15 días, 20 días, un mes. Si lo quieres hacer, si le quieres sacar mucho provecho, vas a hacer una ruta de en cada ciudad. Qué museos vas a visitar, dónde vas a comer, qué tiempo de ocio vas a tener solo para contemplar el cielo. Entonces, eh, esa es una parte muy importante y entender que los proyectos no solo se refieren a una aplicación de tecnología, a un proyecto de hidrocarburos o a una obra civil. Los proyectos los vivimos todos los seres humanos todos los días de nuestras vidas. Y si llevamos ese conocimiento que se ha recogido por décadas para la gestión de proyectos en lo laboral a nuestra vida, pues con seguridad vamos a disfrutar más la vida, vamos a gastar menos dinero y vamos a tener menos malas sorpresas en todo lo que hacemos. Y me encanta porque es como nos das una tremenda bomba ahí, como hay que gestionar proyectos en todo lo que hagamos en la vida y eso me parece súper bonito porque como tú lo has dicho, nadie nos lo dijo, nadie nos contó esa pelotica de oro que tenemos. Y bueno, me gustaría que le dieras un último consejo a esas personas que entraron porque dijeron como, wow, vamos a hablar de proyectos, estoy liderando proyectos, estoy un poco perdido. ¿Qué recomendación le darías a esa persona para que continúe con ese proceso y para que se quede acá conociendo más de todo lo que tienes para compartir? Para ejecutar de forma exitosa un proyecto hay que cuidar tres variables fundamentales. Son más, les adelanto que son más, pero hay que cuidar tres variables fundamentales. Una es el tiempo, otra es el costo y otra es la calidad. Esas tres forman un triangulito que define el alcance. Y el alcance es cuál es la idea inicial que tenemos y que al final del tiempo que hemos definido, pues aquello que habíamos pensado resulte ser, lo, resulte al final plasmado en aquello que pensamos. Entonces, el primer consejo y digamos el más clave, y si solamente me escuchan esta vez, es cuide esas tres variables. Si cuidas el presupuesto, eh, cuidar el presupuesto es
que si tienes para las vacaciones 100 pesos, que al final te gastes 100 pesos, 99, 101 está muy bien. Si no vas con un control, vas a terminar gastando de más utilizando la tarjeta de crédito en tus vacaciones y con una deuda a 3 4 años. Que cuides el tiempo, que es también en función del presupuesto. Vas a viajar 10 o 15 días, pues son 10 o 15 días. Si te extiendes, pues te va a costar más, de pronto no lo disfrutas tanto. Eso te garantiza que al final eh, obtengas lo que habías pensado y habías anhelado. Ok, súper, súper. Esto es un pequeño adelanto porque realmente pues son un montón de temas que se pueden tocar acá, que vas a tocar. Yo realmente quiero agradecerte por permitirme entrevistarte, por darme el espacio también, porque esto para mí es demasiado nutritivo y espero que todas las personas que se crucen con el algoritmo en este punto pues lo puedan aprovechar al igual que lo estoy aprovechando yo. Y agradecerte a ti por abrirte a este espacio, por abrirte a la oportunidad de ofrecer todos estos dones que cuando lo reconocemos, yo siento que es cuando empezamos a ocupar nuestros lugares en el mundo y gracias por ocupar tu lugar en el mundo y aportarle ese granito de arena a todas las personas que están. Yo cierro acá el espacio, despídete porfa, invita a las personas a que continúen, a que le den la acá y bueno, vamos cerrando este primero. Pues muchas gracias a Tiana por preguntas tan exquisitas y por darme la oportunidad de abrirme y compartir qué es lo que yo deseo. Y yo sí que lo que tú dijiste, buscar nuestro lugar, pues yo mucho tiempo quise saber qué hacer con lo que yo sabía, con lo que había vivido y con lo que muchas cosas son de sentido común. Y estos espacios me permiten a mí como llenar el checklist de lo que yo debo hacer. Entonces, muchas gracias. Espero que nos acompañen y como tú dices, que el algoritmo se ponga de nuestro lado para que hagamos match con a quien le resuene todo esto que estamos hablando. Que así sea. Muchísimas gracias a todos, a todas. Suscríbanse por acá. No se pierdan todas las cosas increíbles que van a pasar. Y gracias, Carlos. Que estés muy bien. Chao, Ana. Chao a todos.